Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con Juan David Guzmán. don Juan David. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Estamos aquí en el barrio Primavera, en la localidad Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá. Estamos en la oficina, una de las oficinas del periódico Valores Cristianos. De acuerdo. Cuénteme por favor un poco del contexto histórico de este periódico. Bueno, el periódico Valores Cristianos nace hace 20 años a partir de la liberación del pastor Eduardo Gómez, que fue secuestrado en esa época por la guerrilla, y hubo una unidad de la iglesia cristiana histórica que no sucedía desde la constituyente, la cual fue factor de unidad y pues provocó la creación de este periódico cristiano, el cual ha sido como un baluarte en la iglesia cristiana, con su principal objetivo de buscar la unidad de la iglesia cristiana para unirnos en temas políticos, económicos, sociales, que pues incentiven y construyan el país. Han sido 20 años continuos, el periódico lo funda mi papá, yo lo he visto crecer, ahorita lo tomamos de nuevo en redes sociales y nos hemos dado cuenta todo el respaldo de Dios, como ha sido tan grande para con nosotros. De acuerdo. Cuénteme por favor cómo es la experiencia de tener un medio escrito de comunicación, qué etapas tiene para poder generar una edición del periódico. Bueno, hasta antes de la pandemia el periódico se estaba imprimiendo mensualmente, es decir que cada fin de mes teníamos ya programado las publicidades, los artículos, las noticias principales que se iban a publicar del mes para todo el recorrido que se había hecho, porque pues esto es a nivel nacional, cabe destacarlo. Entonces, después, o sea, para antes de pandemia, después de haber tenido todos los artículos, se envía al diagramador para que él diseñe el periódico y lo enviamos a la imprenta. Nosotros imprimimos en la República y allá se imprime el periódico y después se distribuye a nivel nacional, cosa que vuelvo y reitero sucedía hasta antes de la pandemia. Hoy en día trasladamos toda nuestra información y contenido a las redes sociales y lo que hemos realizado ahora es imprimir esporádicamente. Cada vez que haya buena publicidad, pues el periódico sale con un aproximado de 5.000 a 7.000 ejemplares que se reparten a nivel nacional. Y bueno, pues una vez se imprime o se saca la edición virtual para esta época hoy en día, nosotros lo que hacemos es repartirla a todos nuestros grupos de WhatsApp, a nuestras listas de difusión y mostrar artículo por artículo de manera cronológica en nuestras redes sociales para que la gente se vaya informando. De la misma manera, pues el periódico ha tomado una nueva actividad, que en este caso son nuevos programas y entrevistas a través de nuestras redes sociales, lo cual pues ha tenido un crecimiento que gracias a Dios ha sido inmenso. Ustedes lo pueden buscar en nuestras diferentes redes sociales, como el Facebook del periódico Valores con más de 12.000 seguidores, el YouTube con más de 2.500 suscriptores, más de 30.000 horas vistas, el Instagram que está ahí creciendo, es un poco menor la cantidad, pero podemos decir que es gente orgánica que ha llegado a la red social. El TikTok, ya llegamos a 3.000 seguidores en TikTok, más de 12.000 reproducciones también. Entonces pues de verdad que ha sido una bendición todo esto y pues hoy en día sí se hace el periódico. De acuerdo. Desde el punto de vista de la experiencia que tuvo, por supuesto, su señor padre, hace 20 años, el que le comentaba cómo hacía para sacar recursos, para poder sacar una edición del periódico Valores Cristianos. Sí, pues no es solo lo que me comentaba, sino que me tocaba verlo, porque pues más allá de que si bien es cierto mi papá fue el que lo inició, todo lo he podido ver cómo él hace las ventas, cómo le cerraron las puertas, porque los primeros años le cerraron muchísimas puertas, como así un periódico y que busca la unidad y que no tiene cobertura de una iglesia y que no tiene los recursos y que de repente pues no era llamativo para una iglesia cristiana, porque tú sabes que el legalismo toca muchas puertas del cristianismo. Entonces muchos factores que al principio yo me daba cuenta y fueron lágrimas de mi papá, ver cómo le cerraban las puertas. A él antes le tocaba pagarle a la gente para que viniera y escribiera. Y la verdad que fue una lucha muy grande. Nosotros inclusive fuimos denunciados por algunas iglesias, algunos políticos, donde al sacar información que de pronto no les convenía,
venían a atacarnos. Gracias a Dios todos hemos salido bien librados y eso también nos ha permitido poder llegar a reconocimientos y poco a poco establecer un público que hoy en día ya es una base única. Nuestros seguidores se caracterizan por ser de todas las denominaciones. ¿A qué me refiero? Acá hay pentecostales, acá hay luteranos, acá hay de la Iglesia de Misión Carismática, de Manantial, del G12, su presencia, de diferentes sectores hasta políticos, sociales, de izquierda, de derecha, y ven en valores como una fuente de información muy fiable para poder, pues, informarse. Inclusive los medios tradicionales a veces toman informaciones y fotografías o videos de nosotros para informar de ciertas cosas que ellos no cubren, porque nosotros como alternativo lo hemos podido hacer, cosa que también nos ha dado el privilegio de poder tener muchos compañeros de medios alternativos los cuales nos hemos unido, y con la Federación Nacional de Prensa o con la Asociación de Comunicadores y Periodistas Cristianos hemos crecido en ese trabajo de seguir informando, y muy a pesar de los ataques y de los muchos malos haters que todavía existen y siguen existiendo, seguimos informando y hasta aquí Dios no nos ha desamparado. Y pues sí es cierto que a veces nos quieren callar, hoy en día, más en la política, pero pues aquí seguimos informando, mi apreciado. De acuerdo. Hablamos del contexto pasado, ahora el presente. Estamos en la época de pandemia COVID-19. ¿Cómo afrontar una crisis y más para un medio de comunicación que depende de su publicidad? Durísimo, porque pues lo primero fue que tuvimos que dejar de imprimir. Dejar de imprimir fue un antes y un después del periódico, porque inicialmente lo habíamos visto como una pérdida. Nosotros pues básicamente vamos a los eventos y repartimos el periódico, y es muy diferente poder repartir esa información así en el papel periódico que de manera virtual, pero pues creemos también en que todo tiene un propósito, y pues Dios fue muy misericordioso con nosotros, y a partir de ahí fue que nos enfocamos en fortalecer nuestras redes sociales. Y fíjate, en pandemia tuvo un crecimiento impresionante, que nos permitió inclusive llegar a personas que antes no llegábamos. Aquí hemos entrevistado a artistas importantes como Vico Sí, Alex Campos, Marcos Witt, Jesús Alan Romero, políticos también tanto de a nivel nacional como a nivel internacional, diferentes testimonios que pues de pronto antes no alcanzaban a salir en el periódico, pero ahora las redes sociales nos permiten expandir nuestro canal de información, y pues la gente puede encontrar testimonios, noticias, en vivos, actualidad. Suena malo decirlo, pero pues es común decir, el chisme cristiano también se ve ahí. Entonces como que ha incentivado también a que la gente conozca mucho más de cristianismo. Por ejemplo, ayer, un ejemplo, lo de Farruko. Farruko decidió jamás no volver a cantar canciones que incentiven al pensamiento negativo, como su canción Pepas. En su concierto dijo: no más, voy a empezar a predicar y me cansé de esta música. Esa información llegamos y la montamos, y en menos de nada empezamos a llegar a 4.000, 8.000 personas de alcance. Y bueno, ha sido una bendición. Nuestra publicación, la que ahorita ha tenido más alcance, ha sido un en vivo de una marcha cristiana que llegó a 500.000 personas. Esa es la publicación que más alcance ha tenido, alcance que probablemente un periódico no hubiese podido tener. Entonces le damos gracias a Dios por estas oportunidades como el COVID-19. Como sociedad colombiana leemos muy poco, existe mucho el analfabetismo. Desde la parte cristiana se promueve mucho la palabra de Dios y a través de ella se ha generado alfabetismo. ¿Ustedes creen que con su periódico han logrado alfabetizar a la comunidad cristiana del país? Claro, sobre todo, bueno, quiero acotar algo que tú dices, y es que el cristianismo ha hecho parte de la alfabetización, ¿cómo se dice? Alfabetización. Alfabetización en Latinoamérica desde hace años. Los misioneros que llegaron aquí ya cuando todo esto estaba colonizado, los misioneros que llegaban desde los Estados Unidos a residirse acá, ellos enseñaban la palabra de Dios y enseñaban a leer con la palabra de Dios. Sociedad Bíblica Colombiana, que es una institución que sale mucho en nuestro periódico, nos ha contado la historia de cómo también ellos hoy en día llevan la palabra de Dios
e inclusive respetan sus creencias, explicándoles que lo que están leyendo hace parte de una creencia que no es la que ellos inicialmente, porque tú sabes que ellos tienen sus costumbres. Entonces es ese trabajo bonito de hacer la alfabetización. El periódico lo ha hecho. Y me doy cuenta, por ejemplo, cuando han habido colegios que utilizan artículos para poder hacer una tarea de una investigación de un colegio X. Entonces, de repente vieron un artículo sobre la doctrina de la tal iglesia cristiana. Entonces, mandan a investigar sobre ese artículo y les hacen como desmenuzarlo. Entonces, incentiva el estudio. No sé si tal cual como la alfabetización en su sector más primario, tal vez sí, Dios no me ha permitido escuchar ese testimonio, pero por ejemplo, para incentivar el estudio y la investigación también ha funcionado mucho más. De acuerdo, una de los grandes géneros en el tema periodístico es la pornomiseria. Eso es un género que creó Carlos Mayolo, el cineasta caleño, y era la idea de sacar el máximo jugo provecho a la crónica roja, al sexo, a la noticia triste y dolorosa. ¿Ustedes cómo manejan ese tema de la crónica roja, de la tragedia, de esa pornomiseria, por supuesto en el sentido de promover y generar ventas o circular su medio de comunicación? Sí, mira que es muy curioso y tan importante la pregunta que haces porque también es un mensaje a la conciencia. Y es que el público le gusta la pornomiseria. A mí me han pasado varias ocasiones, muchísimas, y te voy a dar el siguiente ejemplo. Hace como 3 años sucedió dos hechos que pues indignan al público cristiano. El primero, que una bandera del LGTBI se había homenajeado en la alcaldía local de Chapinero. Y ese mismo día habían salido condenados los 12 soldados que habían violado a una niña indígena, ¿sí te acuerdas? Sí. Entonces, son dos noticias indignantes. Las dos noticias se publicaron solo a manera de información, que a mi parecer iba a ser algo que iba... O sea, no lo hago solamente para generar un alcance, sino para generar también conciencia e indignación. Fíjate lo que acabo de pasar. Dejé la publicación como por 2 días. Las publiqué a la misma hora para poder ver el alcance comparado. La publicación de la indignación por la bandera LGTBI tenía como 200 reacciones, 45 comentarios, 25 compartidas. Y fui a ver la indignación por parte de la violación de la niña de los 2 indígenas. 2, 3 likes, 0 comentarios, 0 compartidos. Entonces, ese día aprendí y me di cuenta que mi público, o el público en general, es amarillista, porque no solamente lo veo en un público cristiano, sino lo veo en varios medios de comunicación. Entonces me pongo yo a pensar, ¿qué me conviene más a mí? ¿Generar el amarillismo que tanto les alimenta? ¿O de verdad intentar generar una conciencia diferente? Por ejemplo, en este caso con lo de la pornomiseria, es tan fácil poder explotar el accidente de un pastor cristiano o la fornicación de un pastor cristiano y exprimirlo y sacarle el chisme como acabé de decir hace un momento, cuando pues de repente eso simplemente hace parte del amarillismo grande, que me imagino que ahí está la pornomiseria, o no sé si es más grande la pornomiseria o el amarillismo, pero a lo que oye es que el público también es lo que quiere. Entonces, desafortunadamente, yo no digo que todo el tiempo lo estamos haciendo ni que lo estamos buscando, pero pues a veces hay noticias que no se tienen que dejar en el olvido, o sea, se tienen que sacar. No en el sentido de mostrarlo como pornomiseria, pero sí uno darse cuenta de que el mismo público es eso lo que está pidiendo. Entonces, que recapacitemos porque tú lo puedes ver en nuestras redes sociales. Lo más amarillista, un montón de reacción. Y lo más social, poquitas reacciones. De acuerdo, usted me contaba una anécdota que le pasó a su papá, que fue el tema de unos guerrilleros que se infiltraron al periódico. Cuénteme un poco esa reacción, ¿qué sucedió ahí? Esta fue una entrevista que le hicieron a mi papá de un medio de comunicación de Cartagena y él está contando aquí en este video en una ocasión
como él cuenta que la guerrilla se infiltró al periódico. Entonces aquí vamos a ver. Llegó un momento dado que la guerrilla se nos infiltró la guerrilla en el periódico, porque hablando de esa etapa primaria que la guerrilla estaba fuerte y toda la cuestión, la guerrilla pensaba, no, ese periódico debe tener, es de los evangélicos, y los evangélicos, los pastores tienen mucha plata, ese tipo de tener nada de plata, tengo que meterlo allá y meter. En esa etapa yo manejaba como unos 7, 8 periodistas, más los corresponsales de diferentes partes del país. Y entró uno y después él mismo Gonzalo, yo fui mandado por la guerrilla, quisimos hacer la inteligencia de cómo sostiene un periódico, cómo usted le llega a tanta gente. Entonces, y se da cuenta que allí una cosa es lo que uno presenta, pero lo otro es que le creemos a Dios y Dios es el que da los recursos. Tampoco fui te mandan una ofrenda. Llegó un momento dado que... De acuerdo. En su mano usted tiene 20 años de historia, de trabajo periodístico. Veo que atrás tiene un aviso de Fenalprensa. ¿Cómo lograr posicionarse? ¿Cómo mantenerse durante tanto tiempo y seguir en la lucha de los medios de comunicación? Sí, muy importante lo que mencionas de la Federación Nacional de Prensa, Fenalprensa, que ha sido una institución que acobija diferentes medios de comunicación y asociaciones y organizaciones que agremian periodistas y comunicadores de prensa, en el sentido de que son motivantes, en el sentido de estar ahí pendientes de una inscripción ante un concurso, de algunos cursos que nos puedan pues incentivar a aprender más sobre el periodismo, la defensa, la libertad de prensa. La misma FLIP ha hecho parte de todos estos ataques que hemos sufrido y que en conjunto hemos sufrido los medios alternativos. ¿Cuál es la clave? La clave, siempre la he dicho, es la fe. La fe es la que mueve montañas y es la que nos ha sostenido. Yo te comentaba que el periódico de por sí no se podría sostener solo. Mi papá y yo nos dedicamos a otras cosas, la cual permite financiar este bonito sueño que es poder informar a la gente. Entonces, muchas veces las personas no lo saben, pero nosotros esto lo hacemos es por querer informarles, por llevarles algo diferente a lo que ustedes normalmente están acostumbrados a consumir en las redes sociales o en cualquier periódico que todavía esté saliendo. Entonces, la verdad es que si bien no ha sido fácil, damos gracias a Dios que nos da esa fuerza y ese amor por el periodismo, ese amor por la verdad y ese amor por el construir un nuevo país, porque pues también nuestro fin es poder reconstruir este país y poder cambiarlo y seguir generando, como se dice, una mejor sociedad. En el país somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. También los medios alternativos y comunitarios se han tomado los organismos comunales, sin embargo no han logrado trascender en el tiempo. Aquí en Bogotá hay un periódico que se llama El Correo Comunal y han habido otras grandes iniciativas. Desde su punto de vista, un mensaje a todos nuestros afiliados y ciudadanos en común que viven de la acción comunal para que promuevan y por supuesto tengan constancia y fortaleza para continuar con sus medios alternativos de comunicación. Bueno, un mensaje para todos esos líderes, esas personas tenaces, esas personas vigorosas que día tras día tienen ese bonito sueño o esa bonita intención de poder generar un cambio a través de informar, a través de lo social. Nosotros somos fanáticos de ustedes, somos sus seguidores. Precisamente parte de lo que sale en el periódico es el trabajo que todos ustedes han hecho. Desde el más pequeño hasta el más grande hace una gran diferencia y es lo que seguiremos contando a través de los medios de comunicación. Algunos que ya están posicionados y los mejores posicionados también los vendrán a contar. Confiamos en que su trabajo sea el que cambie realmente la situación de este país
y vean en Valores Cristianos y en la Federación Nacional de Prensa un amigo más, una institución más que los pueda cobijar y que les puede apoyar en este bonito sueño, en el cristianismo de la gran comisión y en lo social de construir un mejor país. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.